la la comento ahora. Pues mira, sí. Uy, perdón. Hola, Miguel Ángel. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, las malas lenguas decían que estabas muy ocupado. Pues estaba muy ocupado, sí. Desde lunes a miércoles, lunes y miércoles, no, bueno, la noche del lunes y del miércoles no dormí, nada. Y el Vaya. martes 3 horas, pero ya lo entregamos. Eso les he dicho, digo. Es un grano que ha salido. Pues hoy dormirás bien, entonces. Sí, anoche ya dormí mejor, sí. Bueno, de Vale. hecho dormí por la tarde. Lo entregamos a las 2, dormí por la tarde, pero bueno. Por hacer un resumen de la situación, o sea, con el artículo de considerar Sisi y Lici a la vez, bueno, pues tiene el interés de que solo hay una cosa publicada, pero es con electromiograma, y que hay bastantes evidencias de Sisi y de Lici, pero son dos vías diferentes y entonces es muy importante saber si en la misma población se cumple la falta de inhibición que presumimos que habría en los dos grupos. ¿Por qué en la misma población? Bueno, pues porque parece que esto pueda tener una base genética en función de los estudios de mRNA, de RNA mensajero, post-mortem, que apuntan a una deficiente síntesis del neurotransmisor inhibidor, del GABA. Si eso fuera así, lo lógico sería que por las dos vías postsinápticas, es decir, GABA A y GABA B, existiera un déficit inhibitorio. Si fuera por la una, pero no por la otra, pues no sería por un déficit presináptico, sino por un déficit de los receptores correspondientes. Lo cual dice, anda, mira, aquí me pone que el idioma de la reunión se ha cambiado a español de México. ¿Ah? Vamos, anda, venga, dale. Ándale. Corre tequila. Bueno, cuates, estábamos en... Entonces, yo creo que es muy importante el estudiar la misma población. Luego, de las dos opciones que tenemos, una es incluir lo más posible de los que tengamos con LICI, porque claro, el meter más pacientes pues facilita detectar mejor las diferencias y las relaciones. Y la otra posibilidad sería incluir solo los que tienen SICI y LICI, que sería más lógico desde el punto de vista del planteamiento del artículo, porque claro, si son dos poblaciones diferentes, aunque la una incluya a la otra, pues las conclusiones que se pueden sacar son menos robustas. Porque al final, si lo que quieres es ver si coinciden en los mismos sujetos los dos déficits, pues si lo comparas en dos muestras diferentes, pues es un problema. Un problema añadido es que de los 33 que tenemos ahora con LICI, 25 pues han incluido en un artículo recientemente publicado y nos pueden también poner pegas. Porque, bueno, porque ya sabéis que no se puede mandar nada que esté parcialmente publicado, completa o parcialmente publicado a una revista nueva. Entonces, desde este punto de vista, a mí me parece más conveniente utilizar la misma muestra, pero tenemos algunos sujetos más. Entonces, si no tenemos una prisa excesiva por publicar, podemos meter algunos sujetos más. Ahora os dice Emma qué sujetos más tenemos, pero podemos tener hasta 8 más, lo cual transformaría una muestra de 17 o 18, porque yo no acabo de aclararme si son 17 o 18, en 26. Bueno, a mí me gustaría poder incluir este artículo en la tesis y quería No, hacer no lo una oigo. Ay, Sí, te escucha muy bajito. ¿y ahora? Sí, Sí, ahora mejor. mejor. Vale. Que a mí sí que me interesaría incluir este artículo en la tesis porque creo que le da más coherencia y cohesión a todo lo que se ha hecho. Y la quería tener hecha para abril o así. Yo proponía hacer los dos datasets distintos para tener más fuerza estadísticamente hablando, pero sí que es verdad que luego las conclusiones, si lo que queremos es comparar los dos protocolos, acabaremos hablando todo el rato de la muestra común entre LICI y SICI. Claro, Entonces, mm, sí. Yo de todas maneras me parece muy optimista pensar que este artículo pueda estar publicado en abril o aceptado, ¿eh?
Mucho. Bueno, la puedes poner, vale. Mi No, intención no era ponerla por aceptar. embargo. Sí, Sí, exacto. Es decir, que la cosa a intentar es como ella, ella tiene intención de depositarla en abril. Entonces, enviar la revisión, porque además de mención internacional, por lo tanto la tienen que revisar de fuera. Entonces, hay una serie de meses, digamos, o semanas que tardará en la revisión. Entonces, bueno, confiando en que para cuando esté esta revisión y demás, pues sí que quizás ahí ya sí que estaría más cercano de publicarse. Porque estos sujetos ya han hecho las pruebas, o están por... Sí, O sea, lo que falta es procesarlos, cálculo y tal. O sea, que depende de, entre comillas, nosotros. sí. Sí, porque el ICA está hecho en todos, en 7. O sea, el ICA, hemos seleccionado ya los componentes y eso. pero entonces ya están incluidos, ¿eh? Ya, es que eso es lo que le comentaba a Vicente, que no entiendo entonces por qué no están incluidos. O sea, algunos son estos últimos, pero A es ver, que ¿qué números son? el Pero- P54, 55, 57, 59, Si no 60. están, es o bien porque para que las diferencias entre edad no sean significativas entre las dos poblaciones los he tenido que quitar, o porque son outliers, que he quitado 2 pacientes. Creo que salían mucho, se iban mucho del resto de pacientes, pero si no están, es básicamente por la diferencia en Porque eran edad. muy mayores. Es que ¿Eran muy mayores? estos justos no son muy mayores, por eso me extrañaba a mí. Bueno, pues ¿me puedes enviar, Emma, en un Tema- email el código de los pacientes? Y me lo vuelvo a mirar, pero vamos, en teoría, que cogí solamente los pacientes esquizofrénicos, Ujú, porque dijimos que los bipolares nos iban a incluir finalmente, sí. y hice la base de datos de manera que no saliesen significativas en edad. Y creo que tienen un 0,06. O sea, que es que también estoy Ya. cortando muy justa la significancia. Pero a mí lo que me extraña es que solo 17 son muy pocos. O sea que, a ver, si no entran por edad, no entran por DICI ni por SICI. Porque la edad es la misma cuando hicieron la prueba DICI que la prueba No, SICI. no, porque hay ¿No? algunos LICI que son más jóvenes que no tienen el SICI de 2 milisegundos. Mm. Vale. Claro, aquí se ha recortado por no tener el de 2 milisegundos y también se habrá recortado por excluir a algunos pacientes, como dice Gemma, por ser outliers y también entiendo por las distribuciones de edad y sexo, ¿no? O sea, realmente tenemos más SICIs, pero al final el mejor pareamiento que ha podido hacer Gemma son estos 17 o 18, ¿no? Eso es, creo que quitaba 2 pacientes únicamente. O sea, que serían 20, pero Pero, perdona, Gemma, es que esto lo que has dicho me extraña, porque entonces me estás diciendo que esos 17 no es un subconjunto del 33. Podría ser que hubieran en el no, 17. no, es subconjunto. Ah, Inicialmente vale. yo hice uno de LICI y otro de SICI por separado, pero entonces había muy pocos que coincidían. Entonces hice un dataset para LICI cogiendo de base el dataset que ya tenían en SICI y añadiendo pacientes hasta que pues ya la diferencia en edad era entre controles y pacientes era significativa. Pero el LICI y el SICI, o sea, el dataset para SICI, que sería el dataset común, miro simplemente que no sean bipolares, que sí que es verdad que hay como 6 bipolares que son bastante jóvenes y entonces por eso luego hace que pueda incluir menos pacientes y controles. Miro que tengan LICI y SICI de 2 milisegundos y que no haya diferencias significativas en edad. Y si están hechas el ICA, está preprocesado el paciente y si no se ha incluido es porque no se puede incluir. Vale. Bueno, Pero se podrá incluir luego después para el estudio de biotipos cuando tengamos algunos pacientes Sí, más. sí, eso sí. Claro. bueno, habría que confirmar esto, a ver.
porque la verdad es que 17 son poquitos. Pero yo estoy más de acuerdo en que la gracia es que sean la misma base de datos, pero también es cierto que es casi la mitad una de SICI que de LICI. Pero bueno, Sí, sí, pero luego las diferencias, o sea, lo que es el patrón de diferencias es muy similar, yo creo. sí, y aquí me lo estaba mirando antes y en efecto en SICI y LICI lo que son pico a pico es lo que más relevante en ambos grupos cuando es conjunto. También tenía alguna duda porque veía en los diagramas de barra, pero esto era más para confirmar los resultados con Gema, que me parecía extraño que en algunas topografías salía alguna significación dentro del área de interés, pero en los diagramas de barras no parecía. Y, y habían algunos casos así un poco, pero vaya. Y luego también te quería preguntar, Gema, al final el área que estuvimos comentando cuando Sí, veníamos de Valladolid, ¿lo coges valor rectificado o valor sin rectificar? rectificado. ¿Ahora lo hace rectificado? Sí, sí. Vale. Entonces, Pero pues, vaya, no lo sé. A ver, yo de verdad creo que el hablar de dos muestras diferentes con el objetivo de ver, de comparar cómo se comportan dos medidas diferentes en un mismo grupo de sujetos, le resta mucho interés al trabajo. Porque al final pues estás comparando lo que pasa en una muestra y lo que pasa en otra muestra, que aunque incluya Ya. la primera, Porque si hiciéramos solo SICI, estaríamos en las mismas, tendríamos muy pocos sujetos, ¿no? Porque, es más entendido, ¿no? solo SIFI es los que tenemos ya, 17 controles y 25, perdón, 25 controles y 17 pacientes. Lo que limita es el SICI. Exacto. Claro, el SICI de 2 milisegundos, Eso es. eso es. Pero es que hacer solo de SICI no nos aporta nada. Aquí la ventaja respecto de lo que hay publicado es que esto es SICI más LICI en la misma Claro. muestra electroencefalograma. Claro. No hay, y de eso no hay nada. Y es una cosa que a priori tiene bastante interés. O sea, podemos hacer una hipótesis clara y comprobarla. Vale, pues sí, son 17, pero si os fijáis de lo que hay publicado hasta ahora, pues hay muestras muy similares o menores. Sí, hay con 9 pacientes o 9 healthy controls y ya está. O sea que, Claro, entonces, pues yo creo que, bueno, pues merece la pena intentarlo con esto. No va a ser un artículo súper brillante, pero nos da pie después a estudiar lo de los biotipos con SICI y con LICI, o con una de las dos medidas, o incluso en dos muestras diferentes sumadas con el tema de la diferenciación en biotipos como punto de partida. vale, pues o hacemos eso, usamos el dataset común. luego, en la presentación has puesto una diapositiva de las últimas, en que haces una comparativa SICI con LICI, Ah, sí. de diagramas de barras, por ejemplo, pero no hay ninguna significación estadística, no No, has hecho una comparación, ¿no? sí, sí se ha hecho, pero no sale significativo. Porque es O que sea, que la disfunción de SICI y de LICI es la misma. sí, Pero Pues ya estás está. segura, porque hay algunas que son clarísimas. pero es que hay mucha variabilidad. O sea, en la media tú ves que la media es muy distinta, pero si fuese un boxplot, es que no lo tenía hecho en boxplot y para hacerlo así, para tener una primera idea, dejé el gráfico de barras, pero si haces un boxplot ves que se solapa toda la distribución, aunque la media sea distinta. Yo estoy hablando de la 25-26, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Ya, espérate que la abro, pero vale, vale. Bueno, yo perdona que me tengo clase a las 4, por eso No, sí. me tengo que ir. Pero bueno, a ver lo que decidáis, pero yo creo que sí que, a ver si hay suerte y estas que han quedado fuera.
O sea, que han quedado fuera, que ahora comentabais que igual han quedado fuera, ojalá fuera así, porque eso ayudaría a aumentar la muestra. Pero bueno, Yo por lo que veo del listado que pasó Gema que se incluyeron y lo que veo que ha subido Emma, se podrían aumentar únicamente 4. Bueno, 4 y 5 si fuese, hay uno que pone el P2263 que pone falta por registrar, por lo tanto entiendo que este no. El ICA está hecho. No sé, falta por registrar qué quiere decir. Es que a lo mejor eso no está actualizado, pero... Ah, vale, a lo mejor no está actualizado. O sea, que, bueno, pues Pero si 5 está en hecho el entonces. ICA, están preprocesados porque es que los tengo, los hechos están, tengo 84 sujetos con SICI, ya que están, tengo 44 controles y 40 pacientes. Pero claro, Lo que pasa es que se acaban yo por lo que veo, Gema, en la base de datos del LICI se acaba en el 2253 y lo que tenemos en el Drive, ahí habría 5 más. El bueno, 54, el pues 55, 61, 62 y 63. por eso. Sí, yo también tengo el 57 y el 59. Vale, yo 57 y 59 a mí no me aparecen en el listado. Bueno, es que no tengo la información. Bueno, en el Excel este que tenemos compartido no les he visto. Bueno, Es pues de- entonces, si os bueno, parece, repasáis esto, si se puede incluir alguno más mejor y si no, tiramos por este camino. vale, pues Sí, yo la asumo que se semana que podrán viene así. incorporar pues esos 4 seguros y quizás hasta 7. Claro, es que eso es una parte importante, aunque sean Sí, sí, 4. no, de 17 a 21 o a 24, pues ya son. Claro, habría que, como tenemos un colchón de controles, habría que, además, lo mismo teníamos más margen para igualar Bueno, lo que edades. pasa es que el colchón de controles también está limitado ahí por la edad. Mm, Bueno, los que hemos metido últimamente son bastante más mayores. Vale. Mm, Vale. Sí, de control, sí. Vale, pues miramos eso y bueno, pues mañana lo miro y si veo que los puedo incluir, o sea, que no los tengo hecho y los puedo incluir, pues la semana que viene lo hago y os envío los resultados actualizados y a partir de ahí ya tiramos. Fenomenal. Vale, Mm. perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, a vosotros. Nosotros seguimos ahora con la sesión bibliográfica de hoy, o sea que si queréis quedaros, Sí, fenomenal. sí. Pues ala, cambiamos. No sé si A ver. puedo compartir mientras alguien está compartiendo, a ver si me podéis descompartir. Soy yo, pero a ver cómo se hace esto. A dejar de compartir aquí, sí. Ya está. Ya he acaparado. Que no se puede decir compartir. Descompartir. No. Vale, venga, pues empiezo, que yo creo que ya es un poco tardecillo, ¿no? Bueno, son las 4:05. Bueno. Vale, pues voy a hacer la revisión de esta, bueno, pues de esta revisión, que es de TMS y nos habla de la inhibición cortical, de la excitación y de la conectividad alterada en esquizofrenia. Es de esta persona, Rogast, y es de 2013, 2014 más o menos. O sea, es un poco antiguo, pero es verdad que bueno, que engloba muchas cosas. El artículo empieza, bueno, pues diciendo que la esquizofrenia, que es un trastorno mental grave que afecta al 1% de la población y que, bueno, pues que inicialmente se pensaba que la alteración principal estaba en la vía dopaminérgica, un poco debido o derivado del buen funcionamiento que tenían los antipsicóticos antagonistas de la dopamina sobre la sintomatología positiva, tanto sobre los delirios como las alucinaciones. Luego se vio que sí que es verdad que reducían mucho esta sintomatología positiva, pero que no eran eficaces contra otra sintomatología que también es muy relevante dentro de la esquizofrenia, que son los síntomas negativos, pues como pueden ser la anedonia, la bulia
este tipo de sintomatología, y los síntomas cognitivos, pues que a día de hoy se sabe que son, bueno, pues una sintomatología principal dentro del trastorno, a pesar de que, bueno, a nivel de criterios diagnósticos, por ejemplo, la sintomatología cognitiva pues no está muy incluido. A raíz de ahí, pues surgieron como muchas teorías sobre bueno, la disfunción cortical que podría haber dentro de los pacientes. Vieron que estaba alterado el equilibrio excitatorio e inhibitorio en redes locales y que también podrían existir problemas de conectividad tanto en regiones más cercanas como más lejanas. Y que esto, bueno, pues abría un poco la puerta a que hubiese otro tipo de neurotransmisión alterada que involucrara lo que es el glutamato, ¿no? Es lo que es la excitación y el GABA con la inhibición. Apuntan a que la evidencia in vivo pues es limitada, ¿no? De que podemos explorar o que se podía explorar de esta alteración del equilibrio excitatorio inhibitorio, pero que gracias a la TMS pues fue un gran avance para medir de manera directa pues cómo funcionaba corticalmente la respuesta. El objetivo del artículo, pues en primer lugar, es hacer como una visión general de pues, todas las teorías emergentes que hay sobre esta disfunción cortical. En segundo lugar, explicar cómo la TMS pues, permite poner a prueba directamente estas teorías y luego mostrar cómo, según el paradigma de TMS que empleemos, pues podemos sacar evidencias sobre pues, el GABA, el glutamato, cómo es este equilibrio entre excitación e inhibición y la integridad de circuitos locales y cómo es la conectividad. Bueno, no sé quién hay al otro lado, pero bueno, os explico un poco cómo funciona esto de la TMS. Supongo que ya todos lo sabéis, pero básicamente con una bobina que genera un campo electromagnético se lanza un pulso que despolariza lo que es todas las neuronas que están por debajo del área que justamente está bueno, donde localizamos la bobina. Si el pulso lo damos en la corteza motora primaria, lo que pasa es que se genera o se activa lo que es la vía corticoespinal y lo que genera es un potencial. Ese potencial lo podemos medir con el con el electromiograma. Y gracias a esta herramienta pues podemos evaluar lo que es la transmisión excitatoria o inhibitoria. ¿Con qué? Pues viendo o comparando los pulsos simples, que en este caso están representados en la gráfica en azul, y los pulsos pareados, que simplemente es que se dan dos pulsos que están representados en rojo. El primero de los protocolos es el protocolo SICI, que ya conocemos. Simplemente se aplica un pulso subumbral y luego otro supraumbral seguido, que se diferencian entre sí 2 milisegundos y, como veis en la gráfica, pues cuando se aplican de forma pareada, pues se genera esta inhibición debida al pulso previo. Luego tenemos el protocolo LICI, que lo que se hacen es dar dos pulsos, pero esta vez ambos son supraumbrales, o sea, de mayor intensidad, y están separados pues, entre 50 y 200 milisegundos. Y de nuevo, si os fijáis en la línea roja, que es el pulso pareado, pues está inhibido. Luego hay otro protocolo, que me paro un poco más a explicarlo porque, bueno, no lo trabajamos nosotros aquí, es el protocolo que se llama de pulso silente o de pulso silencioso, no sé cómo traducirlo, voy a decir pulso silencioso, que lo que hace es que estimulamos la corteza motora primaria y al mismo tiempo la persona está apretando el puño de forma voluntaria de la mano contralateral. Entonces lo que se genera es el pulso normal y luego a continuación se genera un periodo de pues, no reactividad, hasta que luego pues de nuevo se vuelve a reconstituir el circuito y ya vuelve a haber actividad. Pero la P es de periodo, me parece, no de pulso, ¿no? Silent period. Eso, no sé qué he dicho. Pulso. Pulso, sí. Pulso silencioso lo he llamado. Bueno, yo pensaba que era silencioso. No, periodo silencioso.
Entonces, bueno, pues ese periodo, porque es el tiempo que hay entre que se genera el pulso y luego empieza a haber otra actividad normal, pues a mayor o cuanto más extenso sea, pues más inhibición está habiendo. Luego están los protocolos un poco más de facilitación, en los que, bueno, el ICF se llama Protocolo de Facilitación Intracortical. Es exactamente igual que SICI, lo único que se separa, en vez de entre 1 y 4 milisegundos, se separa entre 10 y 15, ¿vale? Pero la idea es la misma. Lo que pasa es que este protocolo lo que termina activando es, receptores más glutamatérgicos, y por eso se genera lo que es la facilitación. Y luego tenemos el protocolo de onda invertida o E-Waves, que lo que hace es, en este caso, el pulso target se da primero y luego de forma subumbral se aplica el segundo pulso, ¿vale? Es como que se invierte. Esto está basado un poco en que hay una especie, cuando se genera un pulso, hay una activación que es directa a lo que es la neurona piramidal, al axón, y luego hay otra especie de activación que es más indirecta de interneuronas excitatorias. Entonces, lo que pasa es que cuando coincide la activación del pulso con la activación natural de estas interneuronas excitatorias, pues se genera esta facilitación. Vale, bueno, eso he explicado ya un poco la metodología de los distintos protocolos. Luego, realmente lo que interesa estudiar, pues, es este déficit que se encuentra en esquizofrenia en componentes tanto inhibitorios como excitatorios. Se ha visto en estudios post-mortem que los pacientes con esquizofrenia tienen reducida la enzima GAD67, que es la que sintetiza el GABA, y en concreto lo sintetiza en las interneuronas parvalbuminar positivas. Además, se ha visto que hay como una disminución de las espinas dendríticas y hay alteraciones en los receptores NMDA, que estos son los que generan la activación excitatoria. Entonces, parece que el impulso excitatorio que tienen que dar o que tiene que funcionar para activar las neuronas inhibitorias, pues está funcionando de forma correcta en pacientes. Esta alteración se ha encontrado principalmente en la corteza prefrontal, pero también se ha visto alterada en la corteza motora, en la corteza visual y en la corteza sensorial. Luego ya, yendo a estudios con TMS y electromiograma, que nos permiten, pues bueno, estudiar al paciente pues in vivo, pues vemos que con los receptores GABA, que son receptores ionotrópicos, lo estudiamos con el protocolo SICI, porque estos receptores son muy rápidos. Entonces, si os acordáis, el protocolo SICI era el que, era de intervalo corto, y se ha visto que en pacientes con esquizofrenia, pues el SICI está reducido. Y además se ha replicado en pacientes de primer episodio, de alto riesgo, de esquizofrenia inicial, de esquizofrenia crónica. O sea que este hallazgo es como el que más se ha replicado dentro de los estudios con TMS en pacientes con esquizofrenia. En cuanto a la medicación, pues en general los resultados son bastante como contradictorios. La mayor parte de los estudios como que dicen que no afecta, pero es verdad que hay estudios que dicen que sí, otros que no. Entonces, bueno, eso está un poco ahí en el aire. Sí que se ha visto que en primeros episodios, cuando estaban consumiendo cannabis, sí que disminuía aún más el SICI, y que además el SICI en general, o sea, la disminución de SICI, no con el cannabis, estaba relacionada con la sintomatología positiva. Cuando vamos a ver los receptores GABA-B, estos receptores son metabotrópicos, entonces los evaluamos con el protocolo LICI, pues que tiene el periodo entre estímulos más separado. Y también el periodo silente también se activa estos receptores.
Los resultados en este protocolo son un poquito más contradictorios, o sea, había evidencia por lo mismo, un poco como a favor, que sí que estaba alterado, otra en contra, entonces bueno, aquí había un poco de jaleo. Lo que sí que era bastante relevante es que aquellos pacientes que estaban medicados con clozapina, pues se veía un aumento del periodo siguiente este. De forma que pues parece que aquellos pacientes que están medicados pues tienen mayor inhibición en este aspecto, o que el tratamiento pues hace lo que tiene que hacer. Y luego vamos a los protocolos de excitabilidad cortical. El ICF en concreto está controlado por lo que es la neurotransmisión glutamatérgica, por los receptores NMDA, aunque dicen que no saben si pueden estar otros implicados. Aquí no encuentran diferencias entre pacientes y controles sanos. Hay un estudio, pero lo que pasa es que tiene una muestra muy pequeñita, que sí que encontraba mayor facilitación en pacientes crónicos y en pacientes de primer episodio que estaban consumiendo cannabis. Pero bueno, eso, las muestras eran como muy pequeñitas. Y luego, en el protocolo de facilitación de la onda invertida, que también, de nuevo, está modulado, bueno, gestionado por la neurotransmisión glutamatérgica, lo que pasa es que se ha visto que no tiene relación con los receptores NMDA, sino que tiene relación con otros. Y sí que se ha visto de forma un poco más consistente aumentada en los pacientes. Vale, en cuanto a, bueno, pues eso, lo que son las funciones, bueno, sí, las funciones cognitivas no solo dependen, ¿no? de redes como locales, sino que también tenemos que ver cómo se conecta en general el cerebro entre las distintas regiones. Entonces, se ha visto en pacientes con esquizofrenia que en general tienen una desconectividad y se ha evaluado generalmente con estudios de neuroimagen. Han visto que la conectividad es anormal, que hay redes mal sincronizadas, que hay alteración en la integración de la información y no se sabe muy bien si el problema puede ser más sináptico a nivel de, bueno, pues de neurotransmisión, por ejemplo, o más anatómico a nivel de estructuras cerebrales que estén afectadas. Además, un problema así grande de los estudios de neuroimagen es que muchas veces pues, no sabemos cuál es la dirección causal de estas alteraciones. Entonces, para ello, o para solventar este problema, proponen el paradigma de doble bobina, que yo esto no lo conocía. Es el primer artículo que veo de esto. Que está bastante chulo. Lo que hacen es colocan dos bobinas, una en cada hemisferio, y entonces lo que permite ver es que si estimulo un hemisferio o estimulo el otro, cómo reacciona el contrario, ¿no? Entonces, bueno, ponen una bobina en un lado, que es el hemisferio target, donde estamos evaluando la respuesta, y luego la otra bobina al otro lado, que es la que genera como, bueno, la bobina no, lo que genera el otro hemisferio es como la inhibición al pulso que estamos dando por la bobina contralateral. Pero bueno, esto ahora lo explico mejor con esto. Porque se han hecho como estudios, gracias a este paradigma, pues estudios de conectividad interhemisférica. Entonces, hay dos como índices que se pueden sacar. Está la inhibición interhemisférica, que ocurre, parece que a los 10 milisegundos y a los 40 milisegundos. Entonces, lo que hacen es aplicar un pulso también supraumbral en el hemisferio condicionador. Es que es condicionante, yo creo que sí, condicionante. Y luego un pulso también supraumbral en el hemisferio diana. Entonces, de esa manera vemos lo mismo que ocurre en el SICI, que hay una inhibición. Bueno, en el SICI y en el LICI. Y luego lo mismo hacen con el periodo silencioso, en el que ahora lo que hacen es estimular la corteza motora de un hemisferio mientras que la persona está apretando el pulso del mismo lado, no del lado contralateral. Entonces, de esta manera podemos ver la inhibición que se está generando en lo que es en el hemisferio contralateral que se está haciendo la estimulación.
Vale, ¿qué pasa cuando estimulo la corteza motora primaria por ejemplo, la bobina 1? Pues que no solo se activan o se produce una excitación en esas neuronas, sino que también se proyecta una excitación a través de lo que es las vías pues, del cuerpo calloso hasta el otro hemisferio. Y lo que hace es que las neuronas inhibitorias del otro hemisferio pues, generan una inhibición sobre esa activación que se está percibiendo. ¿Qué se ha visto en algunos sujetos que tienen, estos no son sujetos con esquizofrenia, simplemente sujetos que tienen dañado el cuerpo calloso? Pues que esta inhibición interhemisférica desaparece. En pacientes con esquizofrenia sí que se ha visto que está reducida, o sea, que inhiben menos y que, sin embargo, este periodo silencioso está aumentado. ¿Vale? Por eso de que os decía que al final la respuesta motora ipsilateral es mayor. Por lo tanto, eso quiere decir bueno, pues que hay como una desinhibición generalizada que no permite controlar esa actividad excitatoria. En el artículo apuntan que todo esto tiene sentido que el déficit sea un déficit funcional y no tanto anatómico, porque a pesar de que sí que hay bastante literatura que los pacientes con esquizofrenia tienen el cuerpo calloso, al final es el que nos comunica entre hemisferios, más delgado que los controles, pues que la velocidad de conducción es la misma, que no existe mucha evidencia de falta de mielinización y que, bueno, que apunta a que esta disfunción es más funcional que anatómica. Vale, en cuanto a la conectividad interregional, exploran cómo es la conectividad entre la corteza premotora dorsolateral y la corteza motora. Y han visto que en pacientes está disminuida la facilitación y que esta disminución de la facilitación se correlaciona con mayor sintomatología negativa y que también, por otra parte, en otros estudios han visto que pacientes con esquizofrenia tienen déficits en neuronas espejo cuando les ponían a hacer tareas de observar la conducta de otros. Entonces, en el artículo decían que no se sabe si puede ser por esta disminución de la facilitación entre la comunicación entre la corteza premotora y la motora o estos déficits en las neuronas espejo, pero que al final todo esto podría resultar en los déficits cognitivos los déficits de cognición social que vemos en los pacientes. Y luego, a la hora de ver la conectividad entre áreas más parietales y en áreas motoras, esto lo hacían poniendo las dos bobinas en el mismo hemisferio. Es decir, para evaluar lo que es las regiones premotora y motora, sí que estaban en hemisferios contralaterales, porque lo que nos importaba era la región, pero ahora lo ponían en el mismo hemisferio las dos bobinas. Y también veían que en pacientes había una disminución de esta facilitación que correlacionaba con mayor duración de la enfermedad y con peor funcionamiento global. Entonces, bueno, decían que los resultados podían explicar estas alteraciones en la integración sensoriomotora y pues, los déficits cognitivos y motores que vemos en los pacientes con esquizofrenia. Luego, para evaluar la conectividad subcortical y cerebelosa, empleaban la TMS de forma conjunta con la resonancia magnética funcional al mismo tiempo. Entonces, lo que hacían era pues, dar un pulso y ver cómo pues, la reacción hemodinámica que generaba la activación cerebral en las distintas regiones. Entonces, en la vía tálamo-cortical lo que hacían era estimular la corteza motora y lo que veían en pacientes con esquizofrenia es que el tálamo no se activaba de la misma forma que sí que se activaba en pacientes, ¿no? Le apuntaban eso, que puede haber una disfunción propia del tálamo, pero también simplemente en la neurotransmisión entre tálamo-cortical. Y luego, para ver las alteraciones entre el cerebelo y
bueno, las alteraciones entre la corteza y el cerebelo. Este tiene como su lógica un poco compleja, pero bueno, esto lo que pasa es que hay una región del cerebelo que es el núcleo dentado, que lo que hace es ayudar a la corteza motora primaria a activarse. Entonces, ¿qué pasa cuando damos un pulso de TMS? Pues que al dar el pulso se activan las células de Purkinje, que son inhibitorias, y entonces estas células lo que hacen es inhibir lo que es el núcleo dentado del cerebelo. Entonces, no es que estén inhibiendo directamente la corteza motora primaria, sino que inhiben el núcleo dentado. Entonces, de esta forma, lo que pasa es que la corteza motora primaria pues, no reacciona con tanta actividad. Entonces, lo que se ha visto en pacientes con esquizofrenia es que, de nuevo, pues, la inhibición es más bajita. Aquí alertaban un poco que el cerebelo lo proyecta también no solo hacia interneuronas inhibitorias, sino también excitatorias, y que tampoco podemos decir que sea una alteración como puramente inhibitoria, sino que, bueno, pueden estar ambas cosas implicadas. Luego también exploraban lo que son las oscilaciones corticales y, bueno, en general, pues como ya sabéis, en gamma se ha visto que la banda gamma está muy relacionada con lo que son las interneuronas inhibitorias, y se ha visto que en pacientes con esquizofrenia pues están alteradas. Se ha visto en estudios post-mortem que, bueno, un déficit de estas interneuronas parvalbúmina en personas con esquizofrenia, y entonces estas alteraciones en la banda gamma que encontramos en muchos estudios pues pueden venir derivadas de ese déficit de parvalbúmina que se encuentra en estudios post-mortem. De todas formas, también decían que son alteraciones, o sea, que en la esquizofrenia se han encontrado también alteraciones en otras bandas. Entonces, a pesar de que se centraban en la banda gamma, que no había que perder de vista pues, otras bandas que también se han visto alteradas. Como ventajas del uso de la TMS conjunto el electroencefalograma, bueno, pues como ya sabéis que es una medida muy directa, ¿no? Y que, bueno, pues no está sesgada por la atención o por la motivación del participante, y que podemos obtener unas medidas pues clave, ¿no? Pues la excitabilidad cortical gracias a los potenciales evocados, la conectividad efectiva viendo cómo se propaga la señal a través de la corteza, o gracias a las oscilaciones, a las ondas, pues la frecuencia resonante. La frecuencia resonante, que creo que es exactamente lo mismo que la frecuencia natural, pero no estoy del todo segura. Sí, ¿no? Vale. Es simplemente a qué frecuencia prefiere oscilar el circuito después de una estimulación. Entonces, bueno, se ha visto que en fases más tempranas, en ventanas previas antes de los 100 milisegundos, las ondas en general o las oscilaciones en general están reducidas en amplitud y en propagación. Y en fases más tardías, pasados pues eso, entre 400 y 700 milisegundos, pues que se encuentran aumentadas. Esto hablaban de que este déficit de inhibición temprano lo que puede generar al final es como una excitación como más tardía. También que las oscilaciones gamma se han relacionado con la sintomatología positiva, mientras que los déficits en oscilaciones en zeta y en delta se han relacionado más con la negativa. En la corteza prefrontal que han encontrado, bueno, esto era en corteza motora. En la corteza prefrontal, pues que cada región tiene una frecuencia resonante propia. Es decir, por ejemplo, en la corteza parietal, pues tiende a, cuando la estimulas, a resonar en una beta baja, mientras que la corteza prefrontal tiende a resonar en gamma, pues en torno a los 31 hercios, decía. Entonces, bueno, pues se ha visto que los pacientes con esquizofrenia tienen una menor frecuencia resonante en la corteza motora primaria y en la corteza prefrontal, y que además esta disminución de la frecuencia resonante se asociaba a la sintomatología positiva
y a un menor tiempo de respuesta. Esto era un mayor, he puesto ahí pero no. Es un mayor tiempo de respuesta en tareas de memoria. Y luego también encontraban que había una menor inhibición de las oscilaciones gamma sobre la corteza prefrontal, y esto lo evaluaban con el protocolo LICI, pero bueno, decían que era específico de la esquizofrenia porque no lo encontraban en trastorno bipolar. Y en sujetos sanos lo que sí que veían es que la inhibición de la corteza prefrontal estaba asociada con el rendimiento en la memoria de trabajo, pero no decían nada de la asociación en pacientes. Entonces, bueno, imagino que solo se ha encontrado esta asociación en sanos. Vale, como conclusiones, pues que, bueno, pues simplemente que hace un buen resumen de todo lo que hay en investigación hasta de TMS en esquizofrenia hasta 2014. Y es que vemos que hay una disminución de la inhibición en pacientes, tanto con el protocolo SICI como con el protocolo LICI, que está presente en todas las fases de la esquizofrenia, pues eso, tanto en crónicos como en primeros episodios, como en personas de alto riesgo, y que en general también se encuentra una hiperexcitabilidad glutamatérgica. Luego, también gracias a combinar la TMS con la resonancia magnética funcional, podemos ver pues esta desconectividad funcional, las alteraciones que se encontraban a nivel cortical, a nivel del tálamo, subcortical o a nivel del cerebelo. Y bueno, pues eso, lo que comentaba antes, que parece que el problema funcional está en que es un problema funcional de los microcircuitos, no es una alteración pues tan estructural como a lo mejor se ha pensado en otras ocasiones. Y luego, en cuanto a las alteraciones de las oscilaciones, pues que en general la gamma se encuentra disminuida en pacientes, que hay un pobre control inhibitorio de las oscilaciones y que se encuentra esta propagación anómala tardía, ¿no? Estas oscilaciones que están en una frecuencia más alta de la que deberían en ventanas más tardías. Y que esto podría apuntar a que el fallo está pues, en este desequilibrio que hay entre excitación e inhibición. Y por último, comentaban un poco las implicaciones clínicas que puede tener, pues que puede estar relacionado con la sintomatología positiva, que es con la relación más fuerte que se ha encontrado en general entre los artículos, no tanto con la negativa, y con la sintomatología cognitiva. Y bueno, que también puede abrir la puerta a posibles abordajes terapéuticos como con la clozapina, y para el desarrollo de biomarcadores con la TMS. Y hasta ahí os cuento. Bien. Esto del cerebelo era con 2 bobinas, ¿no? Sí. Porque era algo en lo que estaba interesada Rosa. Sí, esto era con... No, perdón, no era con las 2 bobinas. No. Las 2 bobinas era con la interhemisférica. Esto utilizaba una bobina que es distinta, que era de doble cono o algo así, pero yo no sé. Sí, como para estimulación profunda, me parece que era eso, algo así. Sí, pero esto no sé. No sé qué bobinas son esas. Lo ponen aquí atrás para hacerlo. Sí. Pero estuve trasteando y la persona está consciente. Sí, claro. Porque es que digo, pues a lo mejor se lo meten dentro cuando lo están operando, pero no. Está consciente. Sí, no tengo ni idea de eso. Bueno, esto es de hace 12 años, esta revisión. Pero aún así, pues parece que predice bastantes cosas con las que estamos trabajando ahora. Y el artículo de LICI, que es el que hemos trabajado más, o sea, quiere decir que tenemos más resultados, pues va en la línea esta que dice. Habla de déficit y habla también de una cierta especificidad. Nosotros lo que encontramos, no hacemos análisis por bandas, pero lo que encontramos es
un estado intermedio entre los bipolares, entre los pacientes con esquizofrenia y los controles. Y luego después, pues ya veremos qué pasa con los biotipos, claro. Lo de apretar el puño, que me ha quedado con la duda, no sé si igual no venía exactamente, pero hay un protocolo que la persona aprieta el puño y que está 30 minutos con el puño o 15 minutos con el puño. No, es cuando le aplican el pulso. O sea, aprieto, Sí, ¿no? Aprietas y entonces en el electromiograma se ve la actividad muscular todo el rato así. Y cuando tú das el pulso, esa actividad desaparece en el electromiograma. Entonces aparece un periodo, que se llama periodo silente o silencioso, sí. que depende de la actividad inhibitoria, supongo. O sea, tú de alguna manera inhibes esa actividad electromiográfica, porque inhibes la actividad de la corteza motora. Depende de que dure más o dure menos, es la estimación de la función cortical. Pero son muchos pulsos. Aprieta, pulso, algo así sería, ¿no? Claro, está apretando un rato, pumba, pulso. Hay que repetir eso, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, igual sí que está todo el rato con el puño apretado También mientras sí, lo estaba pensando que también puede Yo ser. recuerdo cuando estuve con ese en Coruña, ¿no? Sí. Lo hicieron así también, y era todo el rato apretado, entonces se veía un borrón, y entonces daban el pulso y había como una disminución momentánea. Era una forma de verlo a la inversa. Sí, que tampoco tienes que estar clavándote las uñas. No, era simplemente generando un poco de tensión. Sí. Y era un momento que no encontraban el umbral motor, no aparecía movimiento, entonces nos lo hicieron a la inversa a ver si salía algo. No conocía esa versión. Sí, al final como que cuanto más dura, más inhibición en teoría. Sí. Y la idea es de que si te falla una versión, va a hacer la versión opuesta. Ya. Sí. Vale, deja de compartir. Para abrir las caras. Muy bien. ¿Algo más? No. Vale, pues nada, pues nos vemos la semana que viene entonces. Ya nos decís, Vale, Alejandro, el tema, ¿vale? Una cosa, Vicente, sobre el tema de escala corolaria, hablamos Rosa y yo de que para hacer las señales a nivel de fuente, igual era más interesante hacerlas a nivel de fuente antes de aplicar la línea base y luego aplicar la línea base después. En lugar de construirlas. Creo que ya hemos estado hablando de la comida y me parece que habéis comentado que la limpieza está hecha con la línea de base ya establecida, ¿no? No sé, quizá que te conteste mejor Rosa, que conoce mejor el tema que yo. Sí, hemos estado hablando lo que te comenté, Saúl, que la limpieza que tenemos, o sea, la limpieza pórica se hace después de la línea base. Entonces, los archivos que tenemos son o los crudos o los limpios ya tienen la línea base pues, hecha. Claro, la pregunta mía es, ¿tiene sentido reconstruir las fuentes después de aplicar la línea base o tendría más sentido hacer la reconstrucción de fuentes y luego aplicar la línea base nueva sobre la señal reconstruida? Porque al final Yo no conozco el procedimiento de determinar las fuentes, yo eso no puedo contestar, yo no lo sé. Claro, o sea, porque, por ejemplo, para el tema de conectividad sí que es interesante que no esté aplicada la línea base. Porque al final la línea base lo que hace, si me enteré bien, es como enfatizar el N1 o la supresión de cuando estás hablando, ¿no? Entonces igual, o sea, estás afectando en la señal, igual es mejor para conectividad no aplicar línea base y aplicarla. Pero esta línea base está al inicio de la ventana, o sea, no es para enfatizar el N1, es para, digamos, para enfatizar todo lo que haya antes del habla. O sea, digamos que la línea base te deja un segundo y medio libre y te aplasta lo que es el primer medio segundo.
No sé Vale. si eso afecta. Y luego, aparte, yo por lo que he leído de hace tiempo, hacer lógicas antes de la línea base no es muy fiable o no es muy acertado. No sé si Alejandro también sabe del tema. Sí, aquí siempre hay como, hay como, no controversia, pero no acabas de ver una publicación que te lo deje claro, porque algunos recomiendan y dan unos motivos de hacerlo antes y otros recomiendan y dan motivos de hacerlo después. Igual que hay algunos que dicen que ICA mejor hacerlo con la señal filtrada de la componente continua. Es decir, hay como diferentes. Claro, yo entiendo que el hecho de corregir la línea de base lo que estás haciendo es una normalización. Por lo tanto, estás desplazando horizontalmente, ¿vale? Pero no afecta a las variaciones que tú tengas. Por lo tanto, no sé qué efecto puede tener en el cálculo de las fuentes. Claro, no lo sé. Ya. Yo diría que aparentemente, inicialmente diría que sería independiente, pero claro, habría que mirarlo con detalle, no sé. No sé si Saúl, ¿has mirado algo al respecto o así? Sí, pero no he encontrado nada. Ya, No he es que encontrado no hay. nada concluyente. Y estaba pensando, sobre todo, cuando haces la conectividad instantánea, es una medida basada en amplitud. Si haces la línea base antes, te afecta, y sobre todo porque hay dos normalizaciones, dos líneas bases distintas, según si queremos mirar la supresión antes o el N1 de después. Entonces, no sé, o sea, ¿con cuál, por ejemplo, con cuál calculo conectividad de esas dos? Pero no se usa la misma corrección en las dos, No. la misma ventana. No, es diferente. Claro, pues. O sea, lo que yo decía era hacer el ICA antes de la línea base, reconstruir fuentes y con la señal ya reconstruida hacer la línea base. Si queremos mirar los... Depende de qué potenciales queramos mirar. Si los del pre o los del post. Y con eso solo tenemos una reconstrucción de fuentes y con esa reconstrucción de fuentes sin aplicar línea base calculamos conectividad. Yo no tengo ni idea si es mejor o peor. Es Bueno, que al final hay veces que... Uy, perdona. No, nada, tú, o sea, tú eres más ilustrado en esto. Yo diría que una forma que puede ser útil de situarnos, ¿no? De ver, es coger un registro que ya esté corregido, aplicado ICA y corregido, y con el procedimiento habitual, y coger ese mismo registro, la señal cruda, RAW, y hacerlo como dice Saúl, y sobre este mismo también calcular las fuentes y sobre un mismo registro ver si hay diferencias o no hay diferencias, o si la diferencia puede ser esto que esté desplazado horizontalmente o no. Bueno, podría ser una opción, Saúl. Vale. Probarlo En realidad, secreto. al final, o sea, mi parte de reconstruir fuentes es bastante automática. Entonces lo más tedioso sería hacer todas las ICAs o una ICA para hacer eso que has dicho. Sí. Claro. La ICA hay que hacerla entre varios. Claro, por eso. Pero bueno, si es hacerlo uno o dos. Sí, podemos probar haciendo uno y uno. Bueno, en este sentido, nosotros estamos trabajando con la tesis de otra chica, de Elena. Estamos trabajando en un método automático para hacer el preprocesado y la selección de componentes. Y yo lo he probado con los datos del P300, la señal de RPs, lo he probado en un TFM con un alumno y ha ido muy bien. Entonces yo creo que también se podría aplicar a la descarga coloraria y eso quitaría mucho trabajo, porque al final es totalmente automático. Coge la señal RAW, el archivo VHDR,
y te da la señal limpia, en la que, bueno, a lo mejor luego sí que tienes que hacer una comprobación pues, de que esa señal que no tenga algún artefacto muy grande, pero yo las pruebas que he hecho con las de las señales del P300, la verdad que ha ido muy bien. Pero por línea Entonces, base. dime. ¿Hace línea base antes o después o no la hace? El preprocesado. Yo diría que según cómo está el método no lo hace, pero se podría adaptar porque al final lo que está trabajando Elena principalmente es en trabajar con el IC Label de EG-Lab. Vosotros trabajáis con el EG-Lab también, ¿no? Sí. O sea, al IC Label le añade una serie de requisitos extra para hacer la selección de componentes. Entonces, si en la descarga coloraria el protocolo es ligeramente diferente y se tiene que hacer algo antes, como el punto fuerte de este preprocesado de Elena es toda la complejidad que le mete para la selección de componentes, o sea, da igual que las señales vengan con línea de base o sin línea de base, sino que hay que adaptar el código, pero el grueso es toda la parte de la selección de componentes. Y claro, esto es lo único que con el TMS no nos funcionará, porque el TMS tiene un artefacto tan grande que no nos va bien. Pero para descarga coloraria y el P300 yo creo que sí, que irá bien. Sí, lo que pasa es que me quiere sonar que en EG-Lab para hacer lógicas te pide que tengas línea base. Porque me suena haber intentado yo hacerlo al revés y haberme chocado con algo. Pero no lo sé. Hace ya años de eso. Ya, yo diría que no es un requisito. Pero bueno, también lo habrían de mirar. Bueno, es que Bueno, si yo fuera, sería fácil sí. comprobar, o sea, comparar, ¿no? Porque entonces lo único que hay que hacer es comparar lo que ya está hecho a mano, el ICA manual, con el ICA automático, ¿no? Sí, Sí, línea de base. exacto. Tú coges, sí, yo creo que una buena comprobación de que funciona bien este algoritmo de preprocesado es coger, como tenemos un montón de registros ya limpios manualmente, se calculan una serie de parámetros con esos registros y se aplica el método automático sobre la señal RAW y se calculan los mismos parámetros y se compara. Y no tiene que haber diferencias entre un método y otro Ya. para validarlo. Pero, este método está publicado, quiero decir, de cara en un hipotético artículo sobre las fuentes de la descarga consecuente, tendríamos que primero apoyarnos en un método que ya he publicado, porque Claro, si no nos pueden ella está decir ahora que... está mirando eso, en bases de datos con las que estaba trabajando ella, que son de Ictus, y también lo está haciendo en bases de datos públicas, y la idea es publicarlo, y está trabajando en esta publicación. Pues entonces para comprobar lo que dice Saúl, lo más seguro sería hacer uno o dos Ahora a mano, sí. Yo diría que ahora a lo más mano, seguro es hacerlo a mano. Sí. ¿me parece? Sí, Pues os ponéis de acuerdo y ya está. Perfecto. vale. Bueno, pues venga, pues lo dejamos Muy bien. Quería aquí. comentar. Uy, Mm. nada. Otra. He estado Creo mirando que las edades de los Gema pacientes. está hablando. Sí. De las edades, sí que es verdad que tengo 5 que no están hechos, pero he estado mirando las edades y ahora estoy cogiendo pacientes que sean menores de 52 años. Entonces, 51, perdón. O sea, el 51 no está incluido. Y creo que solo hay 2 pacientes o así que podamos de primeras incluir nuevos. De todas formas, voy a preprocesar todos, vuelvo a calcular la base de datos, pero ya digo que no creo que podamos incluir estos 5 que faltan. Claro, hombre, jugando con los controles, no sé si se puede meter alguno más o sacar algún control o lo que sea. No lo sé porque es que de verdad que he hecho 1000 pruebas, Vale, sí, no, pues compruébalo y ya está, sí. pero eso, que para que tengáis más o menos una idea de seguramente lo que os diga la semana que viene, os acabo de confirmar
seguro. Es que los Vale. controles, el problema aquí es que tengan el ISI de 2 milisegundos, porque los controles, los primeros sí que había bastante variedad de edades, aunque predominan también los jóvenes, pero había bastante variedad. Pero claro, estos tienen un ISI de 4 milisegundos. Y que tengan un ISI de 2 milisegundos, hay una tongada, hay aquí Sí. una ristra muy larga de muchos de 19, 20, 19, 20, 19, 20. Pero quiero decir que lo mismo quitando, o sea, que aunque nos quedemos con algún control menos, pues lo mismo nos viene bien meter más pacientes. O sea, que si al final la muestra queda de 21 pacientes y 18 o 19 controles, eso es preferible a 17 y 17. Vale, lo tengo en Como cuenta. darle prioridad al máximo número de pacientes, Eso es, aunque sí, tengamos algunos controles menos, ¿no? Eso es. Vale, pues eso. La semana que viene seguramente os escriba ya con la nueva base de Fenomenal. datos y todo. Perfecto. Fenomenal. Muy bien. Venga, nos despedimos ahora, ¿de Vale. verdad? Ahora ya sí. Que Ahora ya vaya sí. bien. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.